Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al segmento de perspectivas. Hoy, ante la coyuntura política que estamos viviendo, estaremos discutiendo sobre la importancia de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Como sabemos, han habido ya muchos grupos estudiantiles, en este caso también cuerpos de decisión a nivel nacional, como universidades, grupos campesinos, incluso instituciones del Estado que han iniciado a crear propuestas para la reforma de esta ley. Pero el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Álvaro Ruiz, abogado y notario, quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación y discutir hoy este tema que es muy importante. Muchas gracias. Estamos acá para cumplir también con un deber ciudadano, de dar a conocer nuestra forma de pensar desde la óptica que nosotros podemos tenerla como ciudadanos y como profesionales del derecho. Así es, licenciado, y para eso vamos a iniciar preguntando, yo creo que es algo muy elemental, pero también es importante saber cuántos años tiene de vigencia la ley electoral y de partidos políticos y cuántas reformas ha tenido hasta en este momento. Pues podríamos hablar de que esta ley surge en 1985 con el primer proceso electoral ya democrático. Si hacemos cuentas, son como 36 años más o menos de vigencia. Dentro de las reformas, las que más recuerdo está la del decreto 7487, la del 2004 y la 35-2006. Me imagino que con el transcurrir del tiempo han habido algunas otras, pero que no han transformado de acuerdo a los intereses de la población algunos elementos que en la actualidad se han vuelto vigentes, desde las exigencias populares al cambio de algunos argumentos de la ley. Muy bien, esta ley, por consiguiente, hay que analizarla desde diferentes enfoques. Hoy vivimos una coyuntura política muy difícil y vale la pena resaltar entonces cuáles han sido pues, los desafíos de esta misma ley. Bueno, yo le diría que con la finalidad con que surgen es la de garantizar que ya no se dieran los famosos golpes de Estado ni que se dieran en cierto momento los fraudes electorales. Esta ley pues surgió con algunos beneficios, de darle el beneficio de la duda para poder gozar de la representatividad realmente del derecho de la población a elegir y ser electos. Pero en el transcurso del tiempo la ley ha ido perdiendo vigencia o actualidad en algunos puntos muy específicos. Podríamos hablar de que aquí en Guatemala es uno de los únicos países que si una persona tiene pretensión a ser presidente puede organizar fácilmente un partido político, ya que un partido político en la ley se habla del 0.30% de personas empadronadas o un poquito más allá. Estamos hablando de con 22, 23 mil afiliados se constituye un partido político. Y yo vería desde donde la óptica para la cual me invitan el día de hoy es de que pudiéramos analizar un tanto la situación de las reformas que podrían implementarse. Les soy honesto, no conozco realmente las posiciones que tienen en cuanto a la reforma las universidades y algunos sectores y el mismo Tribunal Supremo Electoral. Desconozco cuál es el enfoque que ellos hacen, pero a mi particular punto de vista yo vería de que un partido político debería de tener o de llenar por lo menos el 5% de los empadronados. Y estamos hablando de que si en el país hay 7 millones de personas aptas para elegir,
el partido político para constituirse como una entidad de derecho debería de tener como mínimo 350,000 afiliados, para que si en la óptica de que no toda la población tiene intereses políticos, partidistas, porque políticos somos todos, si bien podríamos encontrar que el 50% de la población tiene algunos intereses en que se establezcan algunos partidos políticos, estamos hablando de que muy bien podrían haber en el país unos 10 partidos políticos que podrían llenar esa expectativa. En cuanto que no se cambie en una reforma la cantidad de personas, que tendría que ir creciendo, porque si tenemos ya 10 millones de habitantes aptos para elegir, tendría que subir la cantidad de personas para formar un partido político, y esto tendría que mantener a los partidos políticos constantemente en un ejercicio de poder prestarle o aportar algunas expectativas a la población, tener presencia constantemente, lo cual vemos de que acá desaparece un partido porque en las elecciones no alcanzó el caudal que tenía que tener, y vemos de que no lo rige la ley de partidos políticos y debería de regirlo, que solo le cambian una letra y siguen usando el mismo símbolo y son las mismas personas y vuelven a surgir. Entonces no se establece realmente una garantía en ese sentido, y por lo cual yo vería que dentro de las reformas debería contarse con eso, dentro de muchas otras que deberían de estar, como es la cuota de inversión en campaña, que a mi criterio, para transparentar tal vez un poco, y puede ser una elucubración un poco descabellada, al manifestar de que el Estado, que es el dueño de toda el espectro radial o de las ondas, ellos venden a los canales de televisión, ya sea televisión abierta, por cable, a las radios, venden ellos las frecuencias. El mismo Estado debería de controlar o crear dentro de la ley de partidos políticos probablemente que un aporte social a estas empresas, para que ellas sean las que en época de elecciones puedan darle los espacios a los partidos políticos existentes por una cuota que el Estado sea el que les pague, y así cada partido político tener igualdad de condiciones en todos los espacios para hacer llegar su plan de gobierno, para poder manifestar los puntos de vista que cree que son esenciales para el cambio, y así evitar lo que se llaman los famosos padrinos o las personas que vienen a aportar, bueno, en términos muy generales le llaman ya hasta financistas. Así es. Y saben ustedes que un financista, cuando habla de financista, se está financiando para lograr algo. Nadie va a financiar algo para perder. Entonces deberían de irse regulando, tal vez dentro de las reformas, algunas formas de estas, para ir cambiando el quehacer político partidista. Si se inicia una propuesta de reformas, ¿podría esto ayudar a hacer otro tipo de iniciativas de ley, licenciado? Vea, yo lo que veía, y cuando estábamos viendo las reformas de acá hay muy buenas intenciones. Y surge con la idea, me imagino esta pregunta que me hace, es por las manifestaciones que se han dado en que no a la reelección de muchas personas. Porque si bien es cierto, muchos, o incluso a veces nosotros, hemos manifestado que
que no es posible que otra vez se reelijan y que ya no deban de llegar estas personas o ciertas personas al poder porque se ha vuelto un caudillismo partidario. La verdad es de que dentro de la ley de partidos políticos no regula la reelección, la regula la Constitución. Y entonces la reforma a que ya no haya reelecciones o que se regule la reelección debe ser desde la Constitución. Si bien lo vemos para los alcaldes, debe de regularse el artículo 157 constitucional en la parte donde dice o tienen o abre la puerta a una reelección, pero no muy bien regulada, porque debería de establecerse las veces en que puede reelegirse. A mi muy particular criterio, yo diría que un alcalde puede ser alcalde por 2 veces en su vida. Y entonces crear la carrera política. El que fue alcalde ya 2 veces no le toca ser alcalde otra vez, pero sí puede ser diputado. Pero también el diputado debe de regularse en el artículo 254, donde deja abierta esa puerta a que se reelijan, y hay personajes que del Congreso han hecho su casa, están desde 1985, 86, incluso le digo 85 porque estuvieron en la Constituyente. La edad que tiene la nueva Constitución. Sí, no, un poquito atrás, porque ellos la criaron. O sea, ellos la criaron y siguieron viendo cómo crecer, pero no vieron crecer la Constitución, sino que ellos se perpetuaron en el poder. Y entonces los vemos todavía en el Congreso. Y eso como que va creando la idea en los jóvenes de que aquí en el país pues es un grupo de privilegiados, ¿verdad? Nadie puede aspirar a ser diputado si no tiene primero la cantidad de dinero que le piden por la primera casilla, por la segunda y dependiendo del partido que le toca turno, porque lamentablemente aquí se establece también el pueblo. No sé, hemos caído en un vicio en que le vamos otorgando como que estuviéramos haciendo turno a ver a quién le va a ir correspondiendo. No importa el plan de gobierno, no importa quiénes sean, no importa, aunque veamos que hay personas que se están reeligiendo y que fueron juzgados, sentenciados por delitos, y que descaradamente vienen y dicen, no, yo ya no voy, y de repente los ven otra vez en un partido. Bueno, hay tanto que podríamos hablar en este espacio. Sí, así es. Pero no a eso venimos, ¿verdad? Pero son cosas que no podemos deslindar. Obviamente. Ya para ir culminando, licenciado, ¿cree usted que deberían de haber elecciones sin una reforma a la ley electoral? De hecho, hay una convocatoria. ¿Y se podrían hacer las reformas de una manera...? Y no entrar en vigencia. O sea, porque como cuando se crean las reformas se establece de una vez su periodo de vigencia. Entonces, las elecciones están dadas, está hecha la convocatoria, se ha cumplido con lo que la ley establece. Y la única forma que yo veo para evitar, no para evitar, sino que sería un caso un poquito atípico en cuanto a que se prorrogara en el mandato. Con la idea de que las reformas de tengan hacer las reformas, efecto. Pero al prorrogarse se estaría violentando la Constitución. La única forma sería de que el Congreso le pidiera al presidente o lo destituyera en términos muy generales, y que el que es vicepresidente subiera a ser presidente y el Congreso nombrara al vicepresidente, y entonces estaríamos en un estado de un gobierno casi de facto. Y que entonces la convocatoria a elecciones que podría darse es a una constituyente para no violentar la Constitución. Entonces se sustituirían, porque los 2 gobernantes que estaban ya al no estar el actual presidente serían
personas nombradas por el Congreso, no electas popularmente. Entonces se rompería eso de que no hay un periodo establecido en la Constitución. No crearía, porque ahí no podríamos alegar de que estos dos funcionarios pues ya están prorrogándose en sus funciones cuando ellos realmente están sustituyendo a medio periodo o a finales del periodo de gobierno. Y que el Congreso estuviera en la disposición de abrir la puerta para una constituyente y ser relegados ellos por una constituyente para hacer las reformas a las leyes, y entonces sí podríamos darnos lo que en algún momento se estaría hablando de no haber elecciones, sino que de cambiar la forma de las elecciones, lo cual yo lo veo no muy factible, viable por el espacio de tiempo que nos queda, que ya estamos a 54 días para las elecciones. Así es, para las elecciones. Licenciado Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema que vale la pena analizar por horas porque es fundamental, ¿verdad? Mucho tiempo nos ha llevado a construir una democracia para que se pierda en un solo momento. Yo creo que es lo que se debe discutir, ¿verdad? Muchísimas gracias. Espero en una próxima contar con usted. Espero que haber tal vez despejado algunas pequeñas dudas. El tema, como le decía, da para mucho, pero lamentablemente el espacio también no es el suficiente ni el momento tal vez para poder externar algo, otras formas de pensar. Pero en una próxima seguiremos con el tema. Muchísimas gracias, licenciado. A ustedes también, muchísimas gracias. Esto ha sido Perspectivas. Hasta entonces.